¿Alguna vez te has preguntado por qué hay gente a la que parece que siempre le ocurren cosas positivas, mientras que a otros todo les sale mal? En este libro, la psiquiatra Marian Rojas explora precisamente qué podemos hacer para atraer experiencias positivas a nuestra vida. A lo largo de sus páginas, combina la psicología, la ciencia y anécdotas cotidianas para mostrarnos que nuestra forma de pensar, sentir y actuar influye enormemente en lo que vivimos. En este resumen te cuento, capítulo a capítulo, las ideas más importantes del libro, con reflexiones personales sobre cómo aplicarlas en el día a día y mi punto de vista sobre esta interesante lectura. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo entender tu mente, gestionar tus emociones y, en definitiva, mejorar tu vida. Capítulo 1. La felicidad. El libro abre con una pregunta fundamental: ¿en qué consiste realmente la felicidad? La autora nos hace ver que, en la sociedad actual, a menudo confundimos la felicidad con tener cosas. Creemos que seremos felices cuando tenga tal logro, cuando compre tal cosa, cuando gane más dinero. Pero la autora desmonta esa idea. En realidad, la felicidad no depende de lo material, sino del sentido que le damos a nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que la verdadera felicidad está más ligada al ser que al tener. Cultivar nuestros valores, aprovechar nuestras capacidades y vivir con propósito. Personalmente, esta idea me hizo reflexionar sobre cómo a veces perseguimos metas externas, creyendo que allí encontraremos satisfacción, cuando quizás la clave está en trabajar en nosotros mismos y en cómo interpretamos nuestra vida. La autora también nos recuerda que la vida tiene inevitablemente momentos difíciles. Nadie tiene una biografía sin heridas, dice, y el sufrimiento forma parte del camino. Pero entonces, ¿cómo mantener la felicidad incluso en la adversidad? Aquí surge un concepto psicológico clave: la resiliencia. La resiliencia es esa fortaleza interior que nos permite sobreponernos a los traumas y dificultades sin quedar rotos permanentemente. La autora explica, inspirándose en el psiquiatra Boris Cyrulnik, que todos podemos cultivar la resiliencia y volver a empezar tras los tropiezos. En este capítulo sentí un tono muy esperanzador. Me transmitió que, aunque no podemos elegir muchas cosas que nos pasan, sí podemos elegir la actitud con la que las afrontamos. En mi vida cotidiana, esto se traduce en no dejarme vencer por los problemas, sino tratar de aprender de ellos y seguir adelante más fuerte. Capítulo 2. El antídoto del sufrimiento, el amor. Después de hablar de la felicidad y el dolor, la autora nos revela cuál considera el mejor antídoto contra el sufrimiento: el amor. Pero no solo el amor romántico. Rojas se refiere al amor en un sentido amplio: amor hacia uno mismo, autoestima, amor hacia otras personas, amor a lo que hacemos, a nuestras creencias e ideales. Sentirse querido, acompañado y con vínculos afectivos sanos es, según ella, uno de los ingredientes más importantes para ser feliz. Y es fácil entender por qué. Piensa en esos momentos difíciles de tu vida. Seguramente el apoyo de un amigo, un familiar o incluso una mascota te ayudó a sobrellevarlos. La autora nos invita a cultivar nuestras relaciones, porque las buenas relaciones nos hacen más felices y hasta más saludables, algo que estudios científicos también respaldan. De hecho, menciona un famoso estudio de Harvard de más de 75 años que concluye que las conexiones sociales de calidad alargan la vida y protegen el cerebro, mientras la soledad prolongada puede ser perjudicial. Casi nada. En este capítulo aprendí que no se trata de cuántas personas conocemos, sino de qué tan cercanas y positivas son esas relaciones. Un solo vínculo profundo puede darnos más felicidad que 100 superficiales. Marian Rojas explica incluso los efectos físicos del amor y la amistad. Estar con gente que queremos activa la oxitocina, la hormona de la calma y la empatía, que reduce la ansiedad y el miedo. También libera dopamina, asociada al placer y la motivación. Es decir, compartir tiempo con nuestros seres queridos literalmente mejora nuestra química cerebral para hacernos sentir bien. Esto me hizo pensar en lo importante que es cuidar a las personas que queremos, dedicar tiempo a la familia, quedar con esos amigos que nos hacen reír, expresar cariño. Al final, el mensaje es claro: el amor sana. Rodéate de gente que te aporte, que te sume en la vida, y también recuerda quererte a ti mismo.
Esa red afectiva será tu refugio en épocas difíciles y potenciará tus momentos felices. Capítulo 3. El cortisol, el estrés en tu vida. En el tercer capítulo, la autora cambia de registro para hablar de algo muy presente en la vida moderna: el estrés y la ansiedad, personificados en una hormona clave, el cortisol. Aprendemos un poco de ciencia aquí. El cortisol es la hormona que nuestro cuerpo libera ante situaciones de peligro o demanda. Es parte de la respuesta de lucha o huida. Nos aclara que el cortisol en sí no es malo. De hecho, nos ayuda a reaccionar ante retos. Lo perjudicial es mantenerlo elevado crónicamente. ¿Y qué es lo que dispara nuestro cortisol hoy en día? No solo peligros reales, sino preocupaciones imaginarias. Este punto me pareció fascinante. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una que solo está en tu mente. Si pasas el día anticipando catástrofes, tu organismo reacciona como si todas fueran ciertas, liberando cortisol a raudales. En otras palabras, nuestras preocupaciones y miedos psicológicos pueden desencadenar una respuesta física de estrés igual que un peligro real. El problema es que vivir con el cortisol disparado termina pasándonos factura. Este libro describe de forma muy clara los efectos de un estado de estrés prolongado: problemas de sueño, irritabilidad, tristeza, apatía, dificultad para disfrutar de las cosas, fallos de memoria y concentración, e incluso tendencia al aislamiento. ¿Te suena familiar? Es ese círculo vicioso en el que el estrés constante nos agota y nada nos motiva. La autora advierte que la ansiedad permanente es la puerta de entrada a la depresión. Muchas depresiones, dice, se gestan tras largos periodos de vivir en alerta y tensión. Esta parte del libro me hizo comprender mejor por qué es tan importante gestionar el estrés antes de que se vuelva crónico. Personalmente, me identifiqué con esa sensación de estar siempre a la defensiva en épocas de mucha carga laboral y entendí que no es sostenible vivir así. La buena noticia es que más adelante el libro nos dará herramientas para bajar esos niveles de cortisol. Pero primero, en el siguiente capítulo, profundizaremos en por qué a veces vivimos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, lo que alimenta ese estrés. Capítulo 4. Ni lo que pasó ni lo que vendrá. El pasado y el futuro. Uno de mis capítulos favoritos, aquí la autora aborda dos actitudes mentales que nos roban la felicidad del presente: engancharnos al pasado y obsesionarnos con el futuro. ¿Quién no ha caído en alguna de estas trampas? La autora lo explica muy bien. Las personas ancladas en el pasado tienden a la tristeza o la depresión, mientras que quienes viven angustiados por el futuro tienden a la ansiedad. Y realmente son dos de los grandes males emocionales de nuestro tiempo: depresión y ansiedad. Primero, hablemos del pasado. Volver una y otra vez a lo que ya sucedió suele traer emociones negativas: melancolía, frustración, culpa, resentimiento. En el libro se detalla cómo la culpa es especialmente tóxica cuando nos quedamos atrapados en «debería haber hecho, evitado esto o aquello». María Rojas define la culpa como ese sentimiento de no haber actuado correctamente o no haber cumplido expectativas, ya sean propias o ajenas, y nos advierte algo liberador: la culpa no sirve para nada positivo, no es constructiva, solo nos inmoviliza y nos hunde. En vez de eso, propone perdonarnos y soltar ese pasado que no podemos cambiar. Me gustó mucho un ejercicio que sugiere: imaginar ese episodio que nos atormenta como una escena vista desde la ventanilla de un tren que ya pasó. Observarlo con distancia, entender que quedó atrás y preguntarnos: ¿qué me estoy perdiendo del presente por estar enganchado a la culpa? Esa pregunta resonó en mí. Realmente, cuando nos castigamos por errores pasados, dejamos de disfrutar lo bueno que está pasando ahora mismo. El capítulo también habla de la depresión como la enfermedad de la tristeza. Explica que no todo el que está triste sufre depresión clínica, pero que la depresión sí suele traer una tristeza profunda entre muchos otros síntomas: apatía, desesperanza, fatiga, insomnio, ideas negativas e incluso pensamientos suicidas. Lo importante es que entendamos que, si la tristeza se vuelve abrumadora y persistente, hay que buscar ayuda profesional, porque la depresión es una enfermedad tratable, no una falla personal.
Luego está el futuro. Vivir siempre preocupados por lo que vendrá genera un miedo constante, a veces difuso, que conocemos como ansiedad. La autora describe muy bien cómo la ansiedad puede manifestarse físicamente: ataques de pánico, taquicardias, sensación de falta de aire, y mentalmente, miedos irracionales, sensación de catástrofe inminente. De nuevo, el mensaje es claro. Tanto quedarse atrapado en el ayer como estar obsesionado con el mañana nos impiden vivir plenamente el hoy. Al leer esto, no pude evitar pensar en cuántas veces he arruinado un día bonito por estar dándole vueltas a un error antiguo o anticipando problemas que ni siquiera habían ocurrido. La autora nos invita a hacer las paces con el pasado, perdonar, aprender de él y soltarlo, y a quitarle poder al futuro incierto, trabajando la confianza y la gestión del miedo. Esto sienta las bases para el siguiente capítulo, que trata justamente de cómo reenfocar nuestra mente al momento presente. Capítulo 5. Vivir el presente. Después de diagnosticar los problemas de vivir en el pasado o en el futuro, Marian Rojas nos enseña a abrazar el presente. Aquí la idea central es muy poderosa. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. En otras palabras, no son los hechos en sí, sino nuestra mirada, la que determina nuestra felicidad. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y una salir fortalecida y otra hundida, dependiendo de la actitud y el significado que cada una le dé. La autora nos recuerda que tenemos el poder de educar nuestros pensamientos, porque toda emoción viene precedida de un pensamiento. Si cambiamos la forma de pensar, cambiamos cómo nos sentimos. Me parece un enfoque muy liberador. Aunque no podamos controlar todo lo que ocurre, sí podemos trabajar en la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que ocurre. Este capítulo también nos anima a salir del rol de víctima. Es tentador culpar a la mala suerte, a los demás o a las circunstancias de todo lo malo que nos pasa, pero la autora dice: deja de ser víctima y conviértete en protagonista de tu vida. Eso significa asumir la responsabilidad de cómo reaccionas ante las cosas. Aquí yo sentí un llamado de atención personal. ¿Cuántas veces he perdido energía quejándome en lugar de buscar soluciones? Es como si la autora nos dijera: ok, tal cosa no fue tu culpa, pero lo que hagas a continuación sí es tu elección. Otro concepto interesante que se toca es cómo filtramos la realidad. Nuestro cerebro recibe miles de estímulos, pero no les prestamos atención a todos. ¿Te ha pasado que cuando estás obsesionado con algo lo ves por todas partes? Por ejemplo, piensas comprarte un auto rojo y de pronto ves coches rojos en cada esquina. Esto tiene que ver con un mecanismo del cerebro que prioriza lo que considera importante para nosotros. Ella menciona el sistema reticular activador, una red neuronal, como ese filtro que nos ayuda a enfocar la atención. En definitiva, vemos el mundo según lo que llevamos dentro, nuestras creencias, nuestro estado de ánimo y aquello en lo que enfocamos nuestros pensamientos. Por eso es tan importante educar la mente para enfocarse en lo positivo y realista, en vez de dejarnos llevar solo por temores o creencias limitantes. La autora sugiere ejercicios muy bonitos, como observar con detenimiento lo que nos rodea, volver a apreciar las pequeñas cosas, un atardecer, el sabor de la comida, la risa con amigos. Dice que mirar con atención nos devuelve la fascinación por la vida cotidiana. En lo personal, intenté esto después de leer el capítulo: dar un paseo sin el móvil, realmente mirando el cielo, los árboles, escuchando a la gente. Y sí, te hace sentir más vivo en el presente. También recomienda soñar en grande, pero actuar en pequeño, es decir, tener metas e ilusiones, visualizar lo que deseas lograr, pero ir trabajando día a día, paso a paso, para conseguirlas. En suma, este capítulo nos invita a reclamar el poder sobre nuestra realidad. No controlamos todo lo que pasa, pero sí cómo lo interpretamos y qué hacemos al respecto. Es una invitación a vivir con ojos nuevos el aquí y el ahora. Capítulo 6. Las emociones y su repercusión en la salud. En este punto, libro profundiza en la conexión mente-cuerpo, hablando de emociones y salud. Una frase que se me quedó grabada es un refrán que cita: quien mucho traga, al final se ahoga. ¿Qué significa? Que si reprimes constantemente tus emociones, estas acabarán pasándote factura.
La autora explica que las emociones negativas no expresadas pueden quedar atrapadas y manifestarse en el cuerpo en forma de malestar o enfermedad. Por ejemplo, el estrés prolongado puede contribuir a problemas cardíacos o la ansiedad crónica a trastornos digestivos. De hecho, señala que muchas dolencias físicas tienen un componente emocional escondido. Me pareció importante porque a veces subestimamos lo que sentimos, intentamos tragar tristeza, enfado o miedo para seguir funcionando, pero tarde o temprano eso sale de alguna manera. Lo contrario también es cierto, las emociones positivas pueden mejorar nuestra salud. Hay estudios que vinculan la alegría, la esperanza o la serenidad con un sistema inmunológico más fuerte y mayor longevidad. La mente y el cuerpo están profundamente conectados. Escuchar esto me hizo pensar en cómo, cuando estamos animados, parece que nos duele menos todo, ¿verdad? Y cuando estamos deprimidos, cualquier pequeña molestia física se siente peor. La actitud incluso influye en la recuperación de enfermedades. La autora comenta que un paciente con buen estado de ánimo y esperanza colabora más con su tratamiento y suele evolucionar mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar mejor nuestras emociones y cuidar esa conexión con la salud? La autora propone varias pautas prácticas. Algunas de ellas son: conócete, dedica tiempo a entender qué te perturba, cuáles son tus heridas emocionales. No podemos manejar lo que no identificamos. Empezar a indagar en uno mismo, incluso con terapia o libros, es el primer paso para sanar. Identifica tus emociones, ponles nombre. ¿Es rabia o es tristeza lo que sientes? ¿Es miedo o es estrés? Ser específico y consciente de la emoción reduce su poder y te permite abordarla mejor. Sé asertivo al expresarlas. No se trata de explotar o herir a otros con lo que sentimos, sino de encontrar formas adecuadas de comunicar emociones y necesidades. Hablar con alguien de confianza, escribir un diario o expresarse artísticamente puede ayudar a liberar lo que llevamos dentro de forma saludable. No temas a tu mejor versión. A veces nos saboteamos por miedo al cambio. La autora nos anima a sacar lo mejor de nosotros, no anular nuestras emociones, sino integrarlas para crecer. Una persona que reconoce y maneja sus sentimientos se vuelve más completa y capaz de ilusionarse. Pon límites a la toxicidad ajena. Identifica a las personas que drenan tu energía o te generan malestar constante, las llamadas personas tóxicas. No podemos evitar por completo a todo el que nos afecta negativamente, pero sí tomar distancia emocional, decir que no cuando sea necesario y no permitir que cualquiera destruya tu paz. Cuando leí estas pautas, las sentí como consejos muy prácticos. Por ejemplo, me di cuenta de que a veces no distingo bien qué siento. Solo sé que estoy mal, pero no analizo si es miedo, vergüenza, enojo. Y ponerle nombre realmente ayuda. También eso de ser asertivo me llegó. Callar todo para evitar problemas solo acumula tensión. Es mejor expresar con respeto lo que nos molesta o necesitamos. ¿Y qué decir de las personas tóxicas? Todos hemos lidiado con alguien así. Me recordó que no puedo cambiar cómo son los demás, pero sí puedo elegir cuánto les dejo influir en mi estado de ánimo. En resumen, este capítulo nos enseña que gestionar nuestras emociones no solo mejora nuestra salud mental, sino también la física, y nos da herramientas para hacerlo de manera accesible. Capítulo 7. ¿Qué cosas elevan el cortisol? Factores de estrés. Volviendo al tema del estrés, la autora dedica un capítulo entero a identificar qué actitudes o hábitos cotidianos disparan nuestro cortisol y, por tanto, nuestra ansiedad. Aquí me vi reflejado en varios puntos, quizás tú también. El miedo a perder el control. Querer tener todo bajo control en la vida es comprensible, pero cuando nos obsesionamos con controlar hasta el último detalle, terminamos en un estado de angustia constante. Rojas advierte que esa necesidad de controlarlo todo nos hace inflexibles y nos impide disfrutar el presente. La vida es incierta por naturaleza. Si no aceptamos eso, viviremos en tensión. La autora incluso propone practicar cierta flexibilidad intencional. Dejar que algunas cosas fluyan, aceptar que no todo saldrá según lo planeado y aún así estar bien con ello. Me di cuenta de que a veces, por intentar que todo salga perfecto, arruino el momento preocupándome de más. El perfeccionismo extremo. Ligado al control está el perfeccionismo.
La búsqueda de la perfección puede llevarnos a nunca estar satisfechos con nada. Según el libro, el perfeccionista es el eterno insatisfecho, siempre encontrando defectos y dándole vueltas a las cosas. Esta mentalidad genera un estrés enorme porque nunca se alcanza ese estándar ideal y uno se autoexige sin descanso. Me llamó la atención cómo describe la mente del perfeccionista: rígida, atrapada en bucles de pensamiento de los que cuesta salir. Como alguien que suele ser bastante perfeccionista conmigo mismo, esto fue un toque de atención. A veces es mejor hecho que perfecto, y entender que equivocarse o hacer algo suficientemente bien es parte de ser humano y no debería amargarnos. La cronopatía, obsesión con aprovechar el tiempo. Vivimos en la era de la productividad, donde parece que estar ocupado es un símbolo de estatus. La autora introduce este término, cronopatía, para describir esa obsesión de aprovechar cada minuto al máximo. ¿El resultado? Vamos corriendo a todas partes, haciendo 1000 cosas a la vez, y sentimos culpa si nos detenemos un momento a descansar. El libro plantea que hemos perdido la cultura de la pausa. Nos recuerda que no pasa nada por detenerse, que de hecho es necesario parar para observar y disfrutar. Me encantó leer esto porque, irónicamente, uno necesita que le den permiso para descansar sin sentirse mal. La próxima vez que me vea acelerado sin razón, recordaré que frenar un poco puede hacerme más bien que mal. La era digital y la hiperestimulación. Otro factor estresante que identifica la autora es el bombardeo de información y pantallas. Estamos pegados al móvil, a la computadora, saltando de una notificación a otra. Creemos que podemos hacer multitarea, pero la realidad es que el cerebro solo cambia de foco rápidamente y eso lo agota. Estar hiperconectados eleva nuestra cortisol porque nunca desconectamos del todo. Además, tanta estimulación continua nos vuelve impacientes y ansiosos. Todo lo queremos inmediato. La autora recomienda poner límites al uso de pantallas, tanto en adultos como en niños, porque un exceso de tiempo frente a ellas afecta la capacidad de atención y la calma mental. Aquí no pude estar más de acuerdo. A veces siento que el teléfono me genera una ansiedad difusa, muchas noticias, mensajes, cosas pasando, que solo se alivia cuando lo aparto un rato y salgo a tomar aire. Este apartado del capítulo es un gran recordatorio de que existe vida más allá de las pantallas y necesitamos equilibrarla. En conjunto, este capítulo me hizo muy consciente de ciertas conductas en las que caigo casi sin darme cuenta. Es un mapa de trampas modernas que elevan nuestro estrés. Lo que más rescato es la idea de volver a lo simple, permitirse no ser perfecto, vivir un día a la vez sin obsesionarse con todo el futuro, y desconectar del ruido digital para reconectar con uno mismo. Identificar estos factores es el primer paso. El siguiente será ver cómo bajarle el volumen a ese cortisol, cosa que aborda el próximo capítulo. Capítulo 8. ¿Cómo bajar el cortisol? Gestionar el estrés. Llegamos a la parte práctica para contrarrestar el estrés. Después de identificar lo que nos estresa, Marian Rojas Estapé nos propone estrategias para reducir la ansiedad y vivir de forma más serena. Aquí la lectura se vuelve muy útil, casi como una guía de bienestar. Algunos remedios para bajar el cortisol que destaca son el ejercicio físico regular. Mover el cuerpo es una de las formas más eficaces de combatir el estrés, la ansiedad y hasta la depresión. Cuando hacemos ejercicio, liberamos endorfinas y neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son literalmente antídotos naturales contra la ansiedad. Seguro lo has sentido. Tras una caminata vigorosa o una sesión de baile, uno se siente más ligero mentalmente. La autora nos anima a encontrar la actividad que más nos guste. No tiene que ser gimnasio necesariamente. Puede ser bailar, nadar, montar bici. Pero sí ser constantes, porque nuestro cerebro nos lo agradecerá con menos cortisol circulando. Técnicas de relajación y respiración. En el capítulo anterior ya se sugería un ejercicio de respiración profunda para los momentos de ansiedad, el método 4-7-8, inhalar en 4 segundos, sostener 7 y exhalar en 8. Aquí se insiste en la importancia de la respiración diafragmática, lenta y abdominal, para enviar señales de calma al cerebro.
Parece increíble, pero algo tan simple como respirar conscientemente unos minutos puede sacarnos del modo alerta y llevarnos de vuelta al presente. Personalmente, probé a hacer respiraciones profundas antes de una situación que me ponía nervioso y noté la diferencia. Uno se centra más y los nervios bajan un par de cambios. Gestionar las personas tóxicas. Retomando el último punto del capítulo 6, la autora ofrece 6 claves muy concretas para lidiar con gente tóxica sin que nos amarguen la existencia. Me parecieron consejos prácticos y aplicables, así que los resumo a continuación. Sé discreto. No abras tu intimidad ni des información personal sensible a alguien tóxico. Entre menos sepan de ti, menos podrán usar en tu contra. No les des poder sobre ti. Esto implica ignorar sus opiniones negativas. Si esa persona lanza críticas o comentarios malintencionados, no los tomes en serio. En el momento en que dejas de necesitar su aprobación, te liberas de su influencia. Marca distancia o aléjate. Si es posible, reduce al mínimo el contacto con personas que consistentemente te hacen daño emocional. A veces lo más sano es tomar espacio. Si no puedes alejarlos, aprende a convivir con ellos inteligentemente. Tal vez es un compañero de trabajo o un familiar cercano del que no puedes prescindir. En ese caso, la clave es entender por qué son así. Muchas veces detrás de alguien hiriente hay sufrimiento o inseguridad. Desarrollar empatía te ayuda a que sus actitudes te afecten menos. Practica el perdón, no por el otro, sino por tu propia paz. Guardar rencor te mantiene atado a la negatividad de esa persona. En cambio, perdonar, que no es justificar, sino soltar el resentimiento, es un bálsamo que te libera. Rodéate de personas vitamina. Este término me encantó. Las personas vitamina son esas que con su sola presencia te alegran el día, te motivan, te hacen sentir valorado. Frecuenta a gente positiva que te aporte buena energía. No podemos elegir a toda nuestra familia o compañeros, pero sí decidir pasar más tiempo con quienes nos suman cosas buenas. Estos puntos me hicieron pensar en relaciones de mi propia vida. Siempre habrá gente difícil a nuestro alrededor, pero depende de nosotros cuánto poder le damos para alterar nuestro estado de ánimo. Aplicar aunque sea 2 o 3 de estas estrategias, por ejemplo, poner límites y procurar juntarme más con amigos optimistas, ha mejorado bastante mi tranquilidad en situaciones sociales complicadas. Cambiar el chip mental. La autora también sugiere varias ideas para no preocuparse tanto. Una que destaco es detenerte y cuestionar tus pensamientos negativos. Cuando empieces con el ¿y si todo sale mal? Pregúntate, ¿no estaré exagerando o distorsionando la situación? Muchas veces nuestras mentes hacen de un problema pequeño una tragedia griega. Otro consejo es aferrarse al presente, exactamente lo que hablamos en capítulos anteriores. Recordarte a ti mismo que aquí y ahora estás bien y tienes capacidad de acción, en lugar de vivir en futuros hipotéticos. Y a la vez, tener visión de futuro, en el sentido de que esto que te preocupa quizá no importe tanto en 5 años. O sea, poner las cosas en perspectiva. En lo personal, estoy tratando de implementar esto de hablarme en positivo y no suponer lo peor de entrada. Cuesta, pero cuando lo logras, vaya si se nota la caída del cortisol, te sientes más en control de tu mente. Practicar mindfulness o meditación. Por último, el libro recomienda abrazar prácticas de atención plena. El mindfulness es básicamente entrenar al cerebro para estar aquí y ahora, observando tus pensamientos y sensaciones sin juzgarlos. Numerosos estudios han mostrado que meditar regularmente cambia la estructura y función del cerebro, aumentando la calma, la concentración y la resiliencia. Rojas Estapé explica que invertir unos minutos al día en meditación consciente mejora la atención, la capacidad de aprender cosas nuevas e incluso la creatividad. Y no requiere nada especial, solo sentarte en silencio y enfocarte en tu respiración, por ejemplo. Confieso que era escéptico con la meditación, pero las explicaciones científicas y beneficios que plantea el libro me animaron a intentarlo seriamente. Es increíble cómo esos 10 minutos de silencio al día me van haciendo más consciente y menos reactivo. En resumen, este capítulo es como una caja de herramientas antiestrés. Cada quien puede tomar lo que le funcione. Ejercicio, respiración, desconexión digital, meditación, todo con el objetivo de recuperar la calma interior.
Para mí fue un recordatorio de que la salud mental requiere acciones concretas, pequeñas rutinas diarias que acumulativamente marcan la diferencia. Hacer que te pasen cosas buenas no solo es cuestión de mentalidad, sino también de hábitos saludables que debemos cultivar. Capítulo 9. Tu mejor versión, transformación personal. El libro cierra con un capítulo inspirador enfocado en alcanzar tu mejor versión. Después de todo lo aprendido sobre felicidad, amor, mente y emociones, Marian Rojas, esta P nos anima a ponerlo en práctica para transformarnos positivamente, pero deja claro que no hay fórmulas mágicas. Se trata de un proceso personal que requiere autoconocimiento, voluntad y perseverancia. Lo primero es preguntarte honestamente, ¿quién soy yo? La autora insiste en la importancia de conocerse a uno mismo en profundidad, entender nuestro carácter, nuestras virtudes, defectos, miedos y anhelos. Muchas veces tenemos una imagen distorsionada. Lo que mostramos en redes sociales o incluso lo que creemos ser puede no coincidir con nuestra esencia. Por eso, recomienda reflexionar sobre cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros y cómo somos realmente en nuestra intimidad. Este ejercicio de autoconocimiento, aunque a veces removiendo cosas incómodas, es necesario para saber en qué queremos crecer o cambiar. El segundo paso es aceptarnos y comprendernos. Eso implica hacer las paces con partes de nuestra historia o de nuestra persona que no podemos modificar. Todos tenemos limitaciones y áreas difíciles. Negarlas o culparnos por ellas no ayuda. Aceptar no es conformarse con así soy y punto, sino reconocerse con compasión, entender de dónde venimos, para desde ahí empezar a trabajar en mejoras. Por ejemplo, si soy muy tímido, en vez de odiarme por ello, puedo aceptarlo y luego proponerme retos graduales para ser más sociable. Y así llegamos a la acción transformadora. Rojas Estape nos dice que para lograr cualquier cambio o éxito en la vida, necesitamos tener ganas de vivir, motivación y, sobre todo, voluntad. La voluntad es definida como la capacidad de posponer recompensas inmediatas por un bien mayor a largo plazo. ¿Te suena? Es ese músculo interno que nos hace seguir estudiando cuando preferiríamos ver series o ahorrando cuando querríamos gastar. Cultivar la voluntad requiere establecer metas claras y dar pasos concretos hacia ellas, aunque cuesten. La autora es muy enfática. Quien no tiene un plan de vida termina siendo esclavo de lo inmediato, reaccionando a los impulsos o a lo que otros digan, en vez de dirigirse a sus propios objetivos. Esta frase me impactó, porque es cierta. Si no sabes a dónde vas, cualquier distracción te apartará del camino. En cambio, si tienes una dirección, es más fácil decir no a las tentaciones o a lo que no te suma. Otro ingrediente esencial es la pasión, dedicarle tiempo a aquello que realmente nos hace felices, que nos enciende el corazón, porque eso nos da energía y sentido. Aquí Marian nos lanza un desafío. En la vida hay 3 tipos de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que miran lo que pasa y las que se preguntan qué pasó. ¿En cuál quieres estar tú? Este llamado me llegó al alma. Básicamente nos invita a ser de los que toman la iniciativa, los que crean su realidad, en lugar de quedarse como espectadores pasivos, y recalca, nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa la edad que tengas o cuántos fracasos hayas acumulado, siempre puedes decidir comenzar a cambiar tu historia. Mientras leía este último capítulo, sentí como si una buena amiga me estuviera animando y aconsejando. Me recordó que mi vida es en gran medida el resultado de mis decisiones, que aunque no puedo controlar la suerte, sí puedo controlar mi esfuerzo, mi aprendizaje continuo y mi actitud. Al terminar el libro, me quedé con la sensación de empoderamiento. Depende de mí aplicar estas enseñanzas para crecer y acercarme a esa versión ideal de mí mismo que, aunque quizás nunca sea perfecta, sí puede ser más auténtica, equilibrada y feliz. En Cómo hacer que te pasen cosas buenas, la autora nos lleva por un recorrido que combina ciencia y reflexión personal, y el mensaje global es claro. Lo que llamamos cosas buenas no llegan por arte de magia, sino que en gran parte las provocamos nosotros con nuestra forma de ver el mundo, de gestionarnos internamente y de relacionarnos con los demás. A modo de cierre, me quedo con esta idea. Cuando entiendes tu cerebro y tus emociones, recuperas las riendas de tu vida.
El libro me enseñó que mantener una actitud positiva, vivir el presente, rodearme de amor, manejar el estrés y trabajar en mí mismo día a día son las claves para atraer bienestar. No significa que no habrá dificultades, pero sí que estaré mejor preparado para afrontarlas y seguir avanzando. Ha sido como escuchar los consejos de un mentor cercano que quiere lo mejor para ti. Ahora la pelota está de nuestro lado. Tomar estas lecciones y aplicarlas en la vida cotidiana. Yo, por lo pronto, ya empecé con pequeños cambios inspirados en este libro, desde hacer más ejercicio hasta apagar el móvil un rato para meditar. Y puedo decir que esas cosas buenas empiezan a sentirse, sobre todo dentro de uno.